Buenas tardes, jóvenes. Continuando con nuestro programa, vamos a hablar hoy de lo que son los sistemas de administración de anestesia inhalada, o sea, cuáles son aquellos dispositivos que se utilizan desde la máquina de anestesia para nosotros poder administrarle anestesia inhalatoria a nuestros pacientes. Hoy en día la anestesia inhalatoria es una de las que más se usa en cualquier institución o por cualquier profesional médico, anestesiólogo. Por lo tanto, ustedes como instrumentadores quirúrgicos deben conocer estos sistemas porque los van a ver y van a estar siempre disponibles en los quirófanos. Ustedes deben de saber identificarlos, para qué sirven como futuros o posibles jefes de quirófanos. Cuando les hablen de un sistema de Maples o un sistema de Jackson-Ruiz o de un circuito de Bain, ustedes sepan de qué les están hablando, porque son sistemas que desde el punto de vista administrativo ustedes deben de conocer. Entonces, los sistemas de administración de anestesia inhalada son un conjunto de elementos conectados que permiten la conducción de gases al paciente y desde el paciente hacia la máquina de anestesia. O sea, es la interfase de los circuitos que van a salir de la máquina de anestesia al paciente, y en él se convierte el flujo continuo proveniente del mismo influjo respiratorio intermitente que iría desde el paciente hacia la máquina. El objetivo es administrar a través de los vaporizadores y los flujómetros pues todos los gases y los gases anestésicos y los gases fuente de vida, como son el oxígeno, el aire, que también van a mezclarse con los gases anestésicos y van a fluir hacia el paciente. Recordemos que entonces, dentro de los componentes de la máquina de anestesia, además de su estructura, la fuente de gases como son el oxígeno, el óxido nitroso y el aire, que se acuerdan en clase pasada decíamos que los identificamos por sus colores: oxígeno verde o blanco, óxido nitroso azul y aire de color amarillo. Estos son las fuentes de gases, digamos, como en el caso del oxígeno, fuente de vida. El óxido nitroso sí es un gas anestésico poco potente, y el aire también es una fuente de vida, que además de que van a servir de soporte para la vida del paciente, van a ayudar a transportar los gases como el óxido nitroso y los gases que se depositan en los vaporizadores, como son el desflorano, el sevoflorano y el isoflorano, que van a estar almacenados en los vaporizadores en la misma máquina de anestesia, que veremos más adelante. Es importante recordar todas las partes de la máquina, como son los manorreductores o los reductores de presión, el rotámero del flujómetro, los medidores que van a estar en los medidores de flujo, los vaporizadores, las válvulas de emergencia, válvulas de sobrepresión cuando hay un aumento en la presión en el circuito, la monitoría mínima, que ustedes saben cuál es ya, la monitoría mínima para todo paciente, y obviamente entonces, que es el tema principal a tratar hoy, los circuitos anestésicos para administrar los agentes anestésicos al paciente, el ventilador o respirador artificial y el sistema de compactación. Entonces vemos cómo van a estar distribuidos en la máquina de anestesia. Aquí encontramos los vaporizadores. Aquí es donde se van a depositar los agentes inhalatorios, que vienen en forma líquida. Ellos se depositan en forma líquida, pero tienen puntos de ebullición muy bajos, por lo tanto ebullen a temperatura ambiente y se vuelven gaseosos, y van a ser arrastrados por el flujómetro, por los flujómetros, que son como unos dispositivos que nosotros le damos vuelta y administramos en flujo en litros por minuto de aire, óxido nitroso o oxígeno, que van a servir como medio para arrastrar estos gases del vaporizador a través de la máquina de anestesia a la salida común de los gases en la rama inspiratoria y expiratoria que tiene la máquina de anestesia. Estos gases son arrastrados por los flujos de gases frescos a través de la rama inspiratoria, van al paciente y regresan por el circuito expiratorio. Van a ingresar aquí a la máquina, son reciclados, se les retiene el CO2 y vuelven a lanzarse al paciente. Y dependiendo de la concentración que uno les marque aquí en los vaporizadores, pues el paciente va a estar recibiendo una concentración continua
o concentración alveolar mínima necesaria para que el paciente se encuentre anestesiado. Dentro de la máquina, acuérdense que encontramos el monitor de multiparámetros y el monitor del respirador artificial o del ventilador. Hoy día están de moda por los pacientes de COVID, que son los que les van a salvar la vida cuando están en falla respiratoria severa. Entonces, en la máquina de anestesia es importante tener en cuenta que la central de gases o los gases, estos gases que hablábamos de oxígeno, óxido nitroso o aire, van a estar almacenados en cilindros comprimidos, ya sea a nivel central o en cilindros pequeños a través de la máquina de anestesia, a través de unos reguladores de presión. Nosotros nos va a marcar qué cantidad de estos gases van a estar disponibles para saber si se están acabando, porque imagínense que en mitad de una anestesia se nos acaban los gases. Esto nos tiene unos manómetros que nos va a marcar tanto la presión del gas como la cantidad del gas que se tiene disponible en ese momento para administrar una anestesia. Estos gases van a ser regulados, como les dije, por los medidores de flujo o los flujómetros, que dependiendo del gas van a tener un color diferente: azul óxido nitroso, amarillo aire y blanco o verde es el oxígeno. Miremos aquí un corte transversal de un medidor de flujo, un flujómetro. Esto que encontramos aquí es el rotámero. Cuando nosotros abrimos, la presión eleva el rotámero y nos dice qué cantidad en litros por minutos de ese gas estamos administrando al paciente. A través del flujómetro es que nosotros vamos a permitir que este flujo de gases frescos, como se llaman, que pueden ser, como les repito, oxígeno, óxido nitroso o aire, entren a los vaporizadores y arrastren el anestésico inhalatorio. Fíjense que nosotros, para poder administrar los gases anestésicos de los agentes halogenados o agentes inhalatorios como el sevoflurane, desflurane o el isoflurane, necesitamos de un flujo de gases frescos que provenga de oxígeno, óxido nitroso o aire, para que entren dentro del vaporizador y por fenómeno de arrastre vaporicen, o sea, recojan esos gases y los saquen hacia afuera de la máquina, directamente hacia el paciente. Estos son los vaporizadores. Entonces aquí es donde vamos a almacenar nosotros los agentes anestésicos inhalatorios. Cada agente tiene su color. El morado es isoflurane, el amarillo es el sevoflurane, el color ya no se usa tanto, que era el alotano, y el enflurane o etrane, que es de color, es como un color ocre. Ya tampoco, estos dos no se están utilizando hoy en día. Hoy en día se utiliza mucho el isoflurano, el sevoflurano y el desflurane, que no está aquí, pero se lo voy a mostrar en otra diapositiva, porque tiene una característica, tiene un vaporizador que trabaja por presión y por electricidad, es termoeléctrico. Es un vaporizador especial, el del desflurane. Es un agente anestésico inhalado que es relativamente nuevo y utiliza este vaporizador que es específico. Este es el vaporizador del desflurane, es un vaporizador Tech 6 que, como les dije, es eléctrico. Esto que encontramos aquí, independiente si el vaporizador es termoeléctrico o no, como en el caso del sevoflurane, es el dial o sistema de administración o de apertura del anestésico inhalatorio. Nosotros giramos este dial, lo podemos girar y marcamos la concentración del gas que nosotros queremos administrarle al paciente. Cada agente halogenado, sea sevoflurane o desflurano, tienen una concentración mínima que debemos de ponerle aquí en el dial al paciente para garantizar que ese paciente está recibiendo una dosis anestésica adecuada, en el cual él va a estar bien anestesiado y no va a tener recordar, o que al contrario lo estemos profundizando. Hoy en día tenemos mucha monitoría, como es el caso del BIS, que nos dice qué concentración, nos marca en qué estado de presión cerebral tenemos al paciente dependiendo del gas que estemos administrando. Los vaporizadores tienen, un cuerpo en el cual vamos a encontrar un visor de nivel de la cantidad que
que nos va a marcar la cantidad de agente anestésico. Igual ellos pitan cuando se está acabando. Tienen unos dispositivos o sistemas de llenados por donde nosotros vamos a instilar el anestésico ya a través de mangueras. Acuérdense que ellos ebullen rápido, entonces no puede haber contacto con el aire. Ellos generalmente se aplican con mangueras que se conectan aquí al frasco del agente halogenado, y de esta manera se llenan y nos marcan el indicador hasta donde está lleno el vaporizador. Tienen sistemas de alarmas, como les dije, que nos pitan cuando el agente o anestésico está acabándose o cuando el vaporizador está funcionando mal. Estos vaporizadores TEC, sobre todo, son únicos para el desflurane, que es un agente anestésico nuevo que se utiliza mucho hoy en la práctica anestésica clínica. Bueno, entonces la función de los vaporizadores es pues administrar anestésicos inhalados. La transformación de los agentes anestésicos inhalatorios desde líquido, pues les dije que se almacenaban en forma líquido, a gas, se producen los vaporizadores, las cuales tienen las siguientes características. Son específicos para cada agente, o sea, uno no puede envasar isoflorano en deflorano o sevoflorano, en isoflorano. No se puede, no empatan las mangueritas para medida de seguridad. Son compensados para flujo, son compensados para la temperatura ambiente y la presión atmosférica, y permiten entregar concentraciones exactas de un gas anestésico. Aquí están, miren, sevoflorano amarillo, etrane ocre, isoflorano morado y desflorano, que es el más nuevo, de color azul. Este es el que le decía que utiliza un vaporizador especial, que son los vaporizadores TEC, porque son vaporizadores termoeléctricos. Es importante que sepan eso, que el desflorano utiliza un vaporizador diferente que es termoeléctrico. ¿Cómo funcionan esos vaporizadores? Esta es una estructura dentro de un vaporizador, independiente qué tipo de vaporizador. El flujo de gases fresco entra al vaporizador. Flujo de gases frescos, recordemos, oxígeno, óxido nitroso, aire, entran, arrastran los gases que nosotros, los gases que se producen aquí, dependiendo de la concentración que nosotros le cuadremos al dial, y van a ser arrastrados hacia la salida común de gases, que va a ir hacia el circuito de anestesia, y del circuito de anestesia al paciente. Ya veremos más adelante los circuitos de anestesia. Entonces aquí, resumiendo, vemos cómo del vaporizador a través del circuito de anestesia va a penetrar los agentes anestésicos al pulmón. Acuérdense, la unidad alveolo-capilar, intercambio gaseoso, ley de Henry: a mayor presión de un gas difunde hacia donde no tenga casi presión. Obviamente, si alcanzamos una concentración o una presión de agente halogenado grande, pues va a pasar por ley de Henry a los vasos sanguíneos a nivel alveolar, y por los vasos sanguíneos va a ir al hígado, donde se metaboliza, al músculo, al cerebro, que es donde nosotros queremos que actúen, pero también se va a depositar en tejido adiposo dependiendo del agente anestésico halogenado. Entonces, para que entiendan, todos estos flujos de gases salen por la vía común de gases. La máquina anestesia, como les dije, va a tener una rama inspiratoria y una expiratoria, por donde va a entrar y a salir los gases anestésicos que van o que vienen del paciente. Entonces, si este es el vaporizador, nosotros cuadramos un flujo, una concentración adecuada en el vaporizador. Estos gases llegan, pasan por la válvula inspiratoria a través del circuito de anestesia. Ya aquí esto es circuito de anestesia, que vamos a ver los tipos de circuito. Entran al paciente, van al pulmón, y del pulmón a la sangre, de la sangre al cerebro. Asimismo, ellos son eliminados por la respiración, salen por la válvula expiratoria, pasan la válvula de presión expiratoria, y nuevamente pueden ser impulsados ya sea por el balón, por nosotros mismos, por la mano, le damos balón al paciente, o a través de los ventiladores mecánicos, para no nosotros estar pegados al paciente y dándole balón toda la cirugía, una cirugía de 2-3 horas, uno dándole balón. Para eso están los ventiladores. Son impulsados nuevamente, se recoge el CO2 que el paciente bota a través del canister de cal sodada,
calvaritada, que más adelante hablaremos un poco de ella, y nuevamente se recogen gases nuevamente frescos que vienen provenientes del flujo de gases frescos, van al paciente y así sucesivamente, y es un sistema circular cerrado o semicerrado, dependiendo si nosotros abrimos la válvula de presión aquí, puede escapar un poco de gas hacia el exterior. Normalmente nosotros lo mantenemos cerrado y por eso se le llama circuito circular cerrado o semicerrado, ¿ok? Dependiendo si abrimos o no la válvula de presión. Entonces, como les dije, esto va al paciente, los gases, el paciente bota gases anestésicos, también los exhala junto con CO2. Para que el CO2 no sea reinhalado, son retenidos aquí por el retenedor químico de CO2 en el canister de cal sodado calvaritada, que son unas pepitas que más adelante les voy a mostrar, cuyo objetivo es retener el CO2 para que el paciente no lo vuelva a reinhalar o a chupar, decirlo vulgarmente. Entonces miremos, podemos utilizar, en vez de darle la bolsa o ambú, como aquí, de estar dando nosotros ambú, podemos utilizar un respirador artificial que hace las veces de la bolsa, nos impulsa el aire hacia el paciente a través de un fuelle, va al paciente, regresa al paciente, lo mismo, es circular, cerrado, y el absorbedor nuevamente va a evitar que el CO2 se retenga. A través del flujo de gases frescos nosotros abrimos, sea o aire, o óxido nitroso o oxígeno, podemos hacer mezclas de ellos, y estos van a llegar al vaporizador, como les explicaba, por ley de arrastre o por flujo, por velocidad de flujo, van a arrastrar los gases anestésicos y estos van por la rama inspiratoria a ingresar al paciente. El paciente los va a exhalar o a botar, nuevamente llegan, se retienen en el CO2, el respirador vuelve, los impulsa y así sucesivamente se mantiene un circuito cerrado circular, que puede ser cerrado o semicerrado. Cuando colocamos a ventilación mecánica, generalmente es completamente cerrado. Entonces, este es el circuito circular y este es el sistema de circuitos de mangueras, las cuales aquí ven una rama inspiratoria y una expiratoria que van a ser conectadas en estas salidas de la máquina de anestesia. ¿Ok? Vemos que el balón, nosotros podemos dar ventilación a través de las mangueras hacia el paciente en forma manual, a través de la bolsa reservorio o balón. Los balones vienen de diferentes tamaños dependiendo si son un niño o un adulto. Hay desde el 1, el 2, el 3 y el 4, dependiendo si es un adulto, una mujer o un niño, un preescolar o un adolescente. Los sistemas de máscaras también vienen de diferentes tamaños, con el cual nosotros podemos dar ventilación o administrar anestesia dando ventilación manual con la bolsa, ¿verdad? A través de la máscara, y las máscaras también vienen de diferentes tamaños dependiendo si es un adulto o un niño. Viene desde el 0, 1, 2, 3, 4 y 5, dependiendo del tamaño. Entonces, al final, lo que nosotros, después de intubar al paciente o de colocarle una máscara laringea, conectamos el sistema de mangueras con su filtro. Siempre hoy en día, y más ahora en la época del COVID, tenemos que usar los filtros de anestesia, que es otro componente de los circuitos y sistemas de administración de anestesia. Se conectan al paciente y por aquí van a entrar los flujos de gases frescos al paciente, arrastrando a la vez los agentes inhalatorios. A la vez por aquí salen y se van por la rama expiratoria hacia la máquina de anestesia, se retiene el CO2 y vuelve y se lanza, y así en forma circular. Por eso se llama circuito circular cerrado o semicerrado, dependiendo si abres o no la válvula de sobrepresión. Este cablecito que ven aquí conectado es un cablecito hueco que es el que va a censar el CO2 o la cantidad de CO2 que el paciente tiene. Este va al monitor de la máquina y nos va a censar el CO2 al final de la expiración, que es lo que llamamos la capnografía. Acuérdense de esa clase. La capnografía la logramos a través de este cable, en el cual nos va a una parte del aire que exhala el paciente o que bota, va a entrar por aquí y va a entrar al monitor. El monitor lo traduce en una señal que es una señal química, la traduce en una señal eléctrica y nos marca un número, nos marca el número de CO2 que el paciente está manejando en el momento de la anestesia. Entonces, como vemos, hay diferentes tipos de circuitos de anestesia. Hay algunos que son cerrados, semicerrados, abiertos, que más adelante a ver
¿Cuál es la diferencia? La idea es que todos se van a conectar a la máquina de anestesia para poder administrar oxígeno nada más, si queremos asistir a un paciente nada más con la ventilación, o gases anestésicos con oxígeno si queremos también anestesiar al paciente. Importante siempre que colocar los filtros, más ahora en la época del COVID. Estos filtros son retenedores de microorganismos, de virus y bacterias, para que no ingresen ni a la máquina ni del paciente a la máquina de anestesia, ni de la máquina de anestesia, si ha sido contaminada por un paciente, a un nuevo paciente. Entonces siempre debe de colocarse los filtros de los filtros purificadores. Se colocan generalmente aquí entre la conexión al tubo y el circuito de anestesia. El objetivo es que si el paciente entra o sale, todo lo que entre o salga va a estar filtrado de virus y bacterias, tanto para la máquina como para el paciente. Los circuitos vienen forrados en bolsas plásticas, siempre están disponibles en quirófanos, y deben de saber ustedes de qué les están hablando cuando les hablan de circuito de anestesia. Son las mangueras que van a servir como conductores de la máquina de anestesia al paciente para administrar los agentes inhalatorios. Por aquí es la salida, miren, donde se conectan estos circuitos de anestesia. Bueno, importante, hablamos de la cal sodada o cal baritada. Todas las máquinas de anestesia tienen este canister o este vaso, digámoslo así, donde se depositan estas pepitas, que son la cal sodada o cal baritada, cuyo objetivo, veremos más adelante, siempre hay que cambiarlas cuando toman este color violáceo. Quiere decir que ya están saturadas de CO2. Por lo tanto, se coge otro canister nuevo y se deposita en la parte de abajo de la máquina. Ellos vienen enroscables, ese vaso trae para enroscarse, se enrosca, se desenrosca, lo vacías y lo llevan nuevamente. Ellos vienen en distribuciones en estos potes, en estos tarros de varios litros, vienen de diferentes cantidades, y el objetivo es volver a llenarlo cuando la cal está morada. Siempre que usted en un quirófano vea que la cal está morada, ordénele al auxiliar o indíquele al anestesiólogo: doctor, la cal ya está saturada porque se ve morada, hay que cambiarla. Ese es un indicador químico de que ya el dispositivo está totalmente saturado de CO2. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de la cal sodada? Que es hidróxido de calcio, hidróxido de sodio y potasio. Absorber el CO2 que el paciente, renovar el nitrógeno que nosotros botamos y disolver el CO2. Estos son los principales objetivos de la cal sodada, para que el paciente no reinhale nuevamente ni el CO2 ni el nitrógeno que nosotros botamos en la respiración o que captamos del aire. Acuérdense que el aire no es 100% oxígeno, tiene nitrógeno. Entonces, en resumen, esta es la máquina de anestesia, una máquina de anestesia, digamos, un poco... Este es como de los años 90, no es de las más modernas. Lo importante es que entiendan que los vaporizadores van a estar colocados en forma, digamos, horizontal. Los flujómetros siempre están al lado con sus manómetros de presión para indicarnos si el gas se está acabando o no. Dependiendo de la cantidad que nosotros abramos, el flujo de gases frescos entra aquí, recoge el gas anestésico dependiendo del vaporizador que vamos a nosotros a utilizar. Si abrimos este no nos va a abrir por seguridad, porque podemos cometer el error de abrir este y estamos administrándole un doble anestesia al paciente. Entonces siempre abre uno solo, tiene un sistema de seguridad que solo te permite abrir uno. Entonces los gases vienen, son arrastrados, entran por acá, esto va por unas tuberías que van internas y van a salir a través de la máquina de anestesia por la rama inspiratoria y a través de los circuitos de anestesia. Este es el fuelle del respirador o ventilador artificial, que es manejado generalmente por unos dispositivos o botones que nosotros les vamos a cuadrar el volumen corriente del paciente, la frecuencia respiratoria, etcétera, dependiendo del peso del paciente, y el fuelle va a hacernos las veces de el balón que nosotros utilizamos en forma manual, para que no nos quedemos ahí todo el tiempo dando balón al paciente. Para que lo entiendan, esta es la bala de oxígeno, ¿verdad? O de óxido nitroso. Es lo que se forma o lo que se llama el flujo de gases frescos. Entran al vaporizador por fenómenos de flujo de arrastre,
van al paciente, ¿verdad? Salen por la rama inspiratoria, entran aquí al paciente a través del tubo o de la máscara, regresan al paciente, ¿verdad? Pueden ser impulsados nuevamente por nosotros, por la bolsa o por el respirador artificial, para que entren nuevamente al paciente recogiendo nuevo flujo de gases frescos, el retenedor químico de CO2 el canister de cal sodada va a recoger el CO2 para que el paciente no lo vuelva a reinhalar. Por eso se llama circuito circular cerrado o semicerrado si nosotros abrimos la válvula de APL o la válvula de presión. Vean aquí entonces cómo el anestesiólogo ha conectado a su paciente a través del circuito de anestesia. Acuérdense, cuando hablamos de circuito hablamos del sistema de mangueras, circuito de anestesia y todo lo que lo conforma a ella. Podemos administrar ventilación y gases anestésicos en forma manual, aquí como lo podemos ver, aquí hay dos maneras, mírenlo, aquí a través de una máscara, o podemos hacerlo a través de los famosos respiradores artificiales, que hoy en día estamos necesitando muchos por el problema del COVID, de esta pandemia tan grande. Esto es lo que ha salvado la vida, los respiradores artificiales, porque un paciente lo puede tener casi 14, 15 días en cuidados intensivos. Nadie pues se va a quedar 24 horas, 15 días dando bolsa para ayudar a un paciente, ¿verdad? Nadie lo hace. Los respiradores sí lo van a hacer porque obviamente son unas máquinas, unos robots. Bueno, entendiendo ya esto más, pues vamos entonces a hablar de la clasificación de los circuitos de anestesias. Se van a clasificar en abiertos, semiabiertos, cerrados o semicerrados. Ya les adelanté algo de los que son los cerrados, ¿verdad? O semicerrados. Vamos a hablar un poco ahora de los que son abiertos y semiabiertos, que son sistemas de no reinhalación, ¿ok? Porque están abiertos hacia el aire y son los que más liberan gases hacia el quirófano. Hoy en día por eso digamos, solo se utilizan en anestesia pediátrica. Anteriormente, el sistema se consideraba abierto cuando era por instilación o goteo abierto. Anteriormente, a través de unos dispositivos que se llamaban la T de aire y la máscara, cogían y le empezaban a instilar al paciente éter. Ok, ese era un sistema abierto, totalmente abierto, porque le ponían hasta un trapo al paciente en la cara, ok, con la máscara, para que el paciente reinhalara. El anestesiólogo también se chupaba todo ese gas anestésico. Sufrían en esa época mucho de cefaleas, mareos, porque era un sistema abierto. O sea, así como se anestesiaba el paciente, se derramaba mucho hacia el aire y por lo tanto había mucha polución o contaminación hacia el quirófano. Por eso se llamaban sistemas de inhalación abiertos. Posteriormente aparecieron los circuitos de Mapleson, que son circuitos semiabiertos. Les repito, son los que más se usan en anestesia pediátrica, en el cual por aquí es que se conectan a la máquina de anestesia a través de la rama inspiratoria. Entonces el flujo de gases frescos van a entrar por aquí hacia el paciente. Tienen una válvula de presión, algunos la tienen acá, en el cual nosotros podemos controlar la presión de la vía aérea dependiendo qué tanta presión se está produciendo en la vía aérea del paciente. Entonces se llaman circuitos de Mapleson o circuitos semiabiertos. Aquí están todos los circuitos de Mapleson. Hoy en día los que más se usan son el circuito de Mapleson de Jackson-Rees y el circuito de Bain. Estos dos son los que más se utilizan, de Bain y el circuito de Jackson-Rees, y más que todo se utilizan en anestesia pediátrica hoy en día. O sea, en niños. Aquí están más grandes. Este circuito de Bain es una modificación del Mapleson D. El tubo que lleva el flujo de gases fresco está dentro del mismo tubo que sirve como rama expiratoria. O sea, es un tubito metido dentro de otro tubo hueco, el cual baila. Entonces, por el tubo de menor diámetro entra el flujo de gases frescos, o sea, los agentes halogenados, y el paciente al botarlo va por las paredes del tubo más ancho y son exhalados hacia afuera. Miren que sale hacia afuera. Y el sistema de Jackson-Rees, que es otra modificación, no presenta válvula, o a veces la tiene en la parte distal. Generalmente los que yo conozco tienen válvula de escape o de control de presión en la rama distal. El flujo de gases frescos, a diferencia del circuito de Bain, no va dentro de la misma manguera, sino por fuera. Aquí uno conecta la máquina y por aquí van a entrar el flujo de gases frescos y los anestésicos. De aquí pasan al paciente por máscara. Uno asiste con el balón,
no se puede conectar generalmente con estos circuitos al ventilador artificial, por lo tanto generalmente se utiliza para anestesias pediátricas cortas, ¿ok? En el cual nosotros podemos dar pues un buen rato ventilación a los pacienticos, listo, y a la vez administrarle gases anestésicos. Se utilizan hoy mucho todavía en anestesia pediátrica. Entonces, el circuito de Bain es un circuito y el circuito de Jackson-Reed son circuitos semiabiertos, ¿ok? Los sistemas ventiladores cerrados o circular, que fueron los primeros que les mencioné, se acuerdan que son los que se utilizan en adultos. Es el más usado como circuito respiratorio, debe su nombre a la configuración circular que forman sus componentes, a saber, necesitan de un absorbedor de CO2, la entrada del flujo de gases frescos van a entrar a través de una rama inspiratoria y expulsado a través de una rama expiratoria. Va a tener un sistema de válvulas unidireccionales, una válvula de sobrepresión o sobreflujo, que es la que le llaman válvula de APL. Esto es cuando vemos que se está aumentando la presión dentro del circuito, nosotros podemos abrirla, ¿ok? Y se convertiría en un circuito semicerrado, ¿ok? Pero sirve para controlar la presión dentro de la vía aérea. Mangueras para conectar al paciente con las partes del sistema, una conector o pieza en Y. Acuérdense que las dos mangueras se unen en Y, para cuando van a ser conectadas al tubo endotraqueal o a través de una máscara. Tiene una bolsa reservorio, podemos dar o ventilación mecánica o ventilación manual, y un equipo opcional con manómetros para medir la presión del sistema, vaporizadores dentro del circuito, filtro para las bacterias, sensores de oxígeno, monitores de gases exhalados e inhalados y adaptadores para el respirador o ventilador artificial. O sea, este circuito tiene unos sensores de oxígeno que nos van a medir la cantidad de oxígeno que se le está administrando al paciente. Entonces, este es el circuito circular, esta es una nueva, pues digamos, esta es la máquina de anestesia. Aquí está el ventilador, la bolsa para administrar el gas anestésico. Entonces sabemos que podemos administrar el gas anestésico en forma automática o mecánica con el ventilador, o a través manual. Lo pasamos al paciente por la rama inspiratoria en la conexión en Y aquí, entra por el tubo al paciente a los pulmones, el paciente lo bota por la rama expiratoria y vuelve nuevamente al paciente después de pasar por el canister o recipiente retenedor de CO2 para que el paciente no reinhale el CO2, y así sucesivamente, ¿verdad? Para mantener, dependiendo de la concentración o el flujo de gases frescos que estamos administrando el paciente, mantener al paciente en un plano anestésico adecuado. Ya les hablé de la cal sodada, que puede ser hidróxido de sodio, hidróxido de calcio y potasio, o cal baritada, que es hidróxido de bario de calcio. Son los dos tipos de absorbedores químicos que nosotros vamos a tener disponibles en las máquinas de anestesia de hoy en día. Entonces, el circuito circular, ya saben, podemos utilizar ventilación mecánica a través de él, y les repito la diapositiva pasada, cómo funciona el sistema de estos circuitos en la máquina de anestesia. Entonces, entre las características del circuito circular, requerimiento de gas fresco incluso a flujos bajos menores de 1 litro por minuto. En los sistemas semiabiertos necesitamos flujo de gases frescos altos, mayores de 3 litros por minuto. El espacio muerto distal a la pieza en Y, aumento de la resistencia con las válvulas unidireccionales y el absorbedor, conservación de humedad y calor. Tiene la ventaja de que conserva más humedad y calor porque el paciente, como está cerrado, el paciente bota el aire caliente y vuelve a entrar al paciente, humidificado y calientico. Necesidad de incorporar filtros bacterianos para evitar la contaminación del circuito. Eso es importante, y más ahora en esta época siempre tenemos que colocar los dispositivos o los filtros de anestesia. Ustedes tienen que, en sus quirófanos, y si ven que un anestesiólogo más en esta época no está administrando anestésicos con estos filtros de anestesia, tienen que exigirle que por favor, doctor, póngale el filtro al circuito de anestesia. Estos son los filtros, acuérdense que se ponen aquí, y es importante que ustedes los exijan, por lo que
Si no, ustedes también pueden estar contaminándose como instrumentadores, están ahí al pie del paciente y si hay un escape de gas hacia afuera o si el anestesiólogo abre la válvula de APL, pues va a haber exposición de lo que está botando el paciente hacia medio externo y hacia el quirófano, y si no había un filtro, pues ese aire está saliendo contaminado. Es lo mismo como en las torres de laparoscopia. Hoy se está utilizando en la insuflación del neumoperitoneo del CO2, están utilizando filtros porque así como le entran al paciente, también salen de la barriga del paciente y el virus puede almacenarse en estos gases y pueden ser inhalados por ustedes como instrumentadores. Las desventajas del circuito circular es de mayor tamaño que otros sistemas, es de difícil transporte, mayor complejidad conduce a mayor riesgo de fugas, desconexión y funcionamiento deficiente, y el aumento de la resistencia al flujo, sobre todo en aquellos pacientes pediátricos. También se puede utilizar en pacientes pediátricos, es importante que lo sepan. Pasa que la mayoría de la gente utiliza circuitos semiabiertos. Yo pienso que ahora con la época del COVID la gente va a utilizar más circuitos circulares cerrados, incluso en la población pediátrica. Bueno, muchas gracias y recuerden, los anestesiólogos son el ángel de la guardia del quirófano y más ahora en la época de COVID son los especialistas escogidos para intubar a los pacientes con insuficiencia respiratoria por coronavirus, porque son los que tienen más experiencia en intubación. Muchas gracias, muchachos, que descansen. Nos vemos el próximo miércoles. Les dejo unos ejercicios sobre este tema en el aula extendida, unas preguntas que son las que quiero que aprendan y memoricen para su vida y que tengan en cuenta en su profesión como instrumentadores. Por lo tanto, estas preguntas que les voy a hacer o estos ejercicios son los que quiero que de verdad aprendan. Muchas gracias y nos vemos prontamente.